Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Simple Finanzas, el canal donde intentamos entender el mundo financiero de una forma mucho más sencilla, clara y útil para cualquier inversor. Y hoy tenemos uno de esos vídeos que Wall Street mira con muchísimo interés cada trimestre, porque vamos a analizar las últimas compras y movimientos del legendario Stanley Druckenmiller durante el Q1 de 2026. Cuando Druckenmiller mueve dinero, muchísima gente presta atención, igual que pasa con Warren Buffett, porque estamos hablando de uno de los inversores más respetados de toda la historia moderna. Un hombre que trabajó junto a George Soros, que ayudó a protagonizar una de las operaciones más famosas contra la libra esterlina, y que siguió algo prácticamente imposible: décadas de rentabilidad brutal sin grandes colapsos. Pero lo más interesante de Druckenmiller no es solo cuánto gana, sino cómo piensa, porque él no invierte simplemente mirando balances. Él intenta adelantarse a grandes tendencias macroeconómicas antes de que el resto del mercado. Y cuando analizamos su nuevo 13F del primer trimestre de este año, la cartera manda señales muy interesantes. Porque mientras muchísima gente sigue obsesionada con Nvidia y las megatecnológicas, Druckenmiller parece haber hecho un giro bastante agresivo hacia biotecnología, salud, macro global, Brasil, semiconductores y apuestas mucho más tácticas. Y además, hay ventas enormes, salidas completas de Alphabet, aerolíneas y ETFs. Sí, vendió completamente Google, y eso cambia muchísimo la narrativa. Así que hoy vamos a analizar qué compró, qué vendió, qué patrones aparecen y qué podríamos aprender de uno de los inversores más inteligentes del planeta. Así que ponte cómodo porque este análisis merece muchísimo la pena. Empecemos. Primero, entendamos algo importante. Druckenmiller no es un inversor buy and hold como Warren Buffett. Él es un inversor macro. Eso significa que constantemente adapta su cartera según tipos de interés, crecimiento económico, liquidez, inflación, geopolítica y tendencias globales. Por eso sus carteras cambian muchísimo más rápido que las de otros grandes inversores. Y precisamente eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Según el nuevo 13F de Duquesne Family Office, el portafolio tiene aproximadamente 70 posiciones y un valor cercano a los 3.400 millones de dólares. Y aquí viene lo interesante. La mayor posición ahora mismo es Natera. Sí, no Nvidia, no Microsoft, no Amazon. Natera, una empresa especializada en pruebas genéticas y diagnóstico molecular. Y sinceramente, esto ya nos dice muchísimo sobre cómo está pensando Druckenmiller, porque claramente está apostando fortísimo por biotecnología y medicina avanzada. Natera representa más del 18% de toda la cartera. Eso es enorme, y aquí probablemente la tesis es bastante clara. La medicina personalizada y el diagnóstico genético podrían convertirse en una de las industrias más importantes de la próxima década, porque cada vez más tratamientos dependerán de datos genéticos, detección temprana e inteligencia artificial aplicada a la salud. Esto encaja perfectamente con el estilo de Druckenmiller. Le encanta encontrar grandes tendencias estructurales antes de que el resto del mercado. Ahora, vayamos a otra apuesta muy fuerte: Insmed, otra empresa del sector biotecnológico. Y nuevamente vemos el mismo patrón. Druckenmiller parece estar aumentando muchísimo exposición a compañías médicas con alto potencial de crecimiento. Esto es interesante porque muchos fondos siguen concentrados únicamente en inteligencia artificial y megatech. Pero Druckenmiller parece estar viendo otra gran ola: la revolución médica y biotecnológica. Tiene bastante sentido porque si juntas la inteligencia artificial, los datos médicos, genética y automatización, el potencial económico puede ser gigantesco durante los próximos años. Ahora, pasemos a otra posición importante: TCM o Taiwan Semiconductor. Aquí es donde volvemos al corazón tecnológico del mundo, porque si Nvidia es el cerebro de la inteligencia artificial, Taiwan Semiconductor es la fábrica. Prácticamente todos los gigantes tecnológicos dependen de TCM para fabricar chips avanzados. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, todos dependen muchísimo de ellos, y Druckenmiller mantiene una posición muy importante en la compañía. Esto es probablemente una forma mucho más inteligente de jugar la inteligencia artificial, porque en lugar de apostar solo por una empresa concreta, apuesta por quien fabrica las herramientas para todos. Eso es como vender palas durante una fiebre del oro. Ahora viene otra parte muy interesante: Brasil. Sí, Brasil.
Porque Druckenmiller realizó apuestas bastante grandes relacionadas con el ETF brasileño, que replica el mercado brasileño básicamente. Y esto es súper importante porque aquí estamos viendo claramente una visión macroeconómica global. Druckenmiller parece creer que el dólar podría debilitarse parcialmente. Las materias primas podrían mantenerse fuertes y ciertos mercados emergentes podrían comportarse mejor de lo esperado. Y Brasil encaja perfectamente en ese escenario. Además, el mercado brasileño tiene muchísimo peso en materias primas, energía, bancos y commodities, sectores que suelen funcionar bien cuando el ciclo global mejora. Eso demuestra algo muy importante sobre Druckenmiller. No piensa solamente en empresas, piensa en países completos, piensa en ciclos macro, piensa en flujos globales de capital. Y eso es exactamente lo que diferencia a los grandes inversores macro del resto. Ahora viene probablemente una de las partes más impactantes del 3F. Las ventas. A veces lo más importante no es lo que un inversor compra, sino lo que decide abandonar completamente. Y aquí encontramos un movimiento enorme. Druckenmiller salió completamente de Alphabet. Sí, vendió toda su posición en Google. Y eso sorprende muchísimo porque anteriormente había aumentado fuerte su posición. Y como hemos visto del portafolio de Berkshire, también ellos triplicaron su posición. Entonces, ¿por qué vender ahora? Hay varias posibilidades. La primera, evidentemente, es la valoración. Quizá considera que Google ya refleja demasiado optimismo respecto a la inteligencia artificial. Segundo, rotación sectorial. Puede estar moviendo capital desde megatecnológicas hacia sectores donde ve mayor potencial relativo. Y tercero, gestión macroeconómica, porque Druckenmiller constantemente rota capital según cambie el entorno económico. Y aquí quiero dejar algo muy importante. Que venda Google no significa que piensa que Google es una mala empresa. Son cosas completamente distintas. Una empresa puede ser extraordinaria y aún así no ser atractiva al precio actual. Y eso es algo que muchísimos inversores olvidan. Ahora hay más ventas importantes. También salió de Delta Airlines, American Airlines y varios ETFs financieros. Y eso también manda señales interesantes, porque hace apenas unos meses parecía muy optimista con aerolíneas y recuperación económica, pero ahora parece haber cambiado parcialmente esa visión. Y eso es muy típico de Druckenmiller. No se enamora de sectores, no se casa con narrativas. Si cambia el entorno, cambia la cartera. Eso requiere muchísima disciplina. También vemos una reducción importante de exposición financiera, y eso podría indicar varias cosas. Menos optimismo sobre tipos, menos confianza en bancos o simplemente toma de beneficios después de fuertes subidas. Ahora vamos a detenernos en algo muy importante. La cartera de Druckenmiller actualmente parece mucho más defensiva y selectiva. Y eso me parece clave, porque no estamos viendo apuestas ultra especulativas. Estamos viendo biotecnología avanzada, infraestructura de semiconductores, macro internacional y empresas con potencial estructural fuerte. Eso podría ser una señal muy importante, porque muchas veces cuando el dinero inteligente empieza a ponerse más selectivo es porque el mercado general ya no es tan barato como antes. Ahora quiero que observemos el patrón completo. Cuando juntas Netera, Insmed, Taiwan Semiconductor, Brasil, ETF Macro y las ventas de Megatech, aparece una narrativa bastante clara. Druckenmiller parece estar posicionándose para una nueva fase del mercado, donde la inteligencia artificial sigue siendo importante, pero donde salud, biotecnología y macro global podrían ganar muchísimo protagonismo. Y depende cómo lo miras, tiene bastante sentido. Porque probablemente la próxima década no estará dominada únicamente por software, también estará dominada por medicina personalizada, chips avanzados, automatización y cambios geopolíticos globales. Y aquí creo que está la gran lección del vídeo. Los mejores inversores del mundo no se obsesionan con una sola narrativa. Se adaptan constantemente, rotan capital, buscan nuevas tendencias y sobre todo intentan adelantarse al siguiente gran movimiento antes del resto del mercado. Ahora bien, ¿debemos copiar automáticamente la cartera de Druckenmiller? La respuesta es evidente. No, porque nosotros no tenemos su información, su experiencia, su tolerancia al riesgo ni su velocidad para reaccionar. Pero sí podemos aprender muchísimo observando cómo piensa. Y personalmente creo que hay 3 lecciones enormes aquí. La primera,
La biotecnología podría convertirse en uno de los sectores más importantes de los próximos años. La segunda, la inteligencia artificial no termina solamente en Nvidia. También incluye chips, salud, automatización y análisis de datos. Y tercera, el dinero inteligente se está volviendo mucho más selectivo. Ya no compra cualquier cosa simplemente porque suba. Ahora busca calidad, estructura y potencial real. Eso es algo que cualquier inversor debería tener muy presente, porque muchas veces los mercados más peligrosos son aquellos donde todo parece demasiado fácil. Y quizás Druckenmiller está viendo exactamente eso. Si te ha gustado este análisis, suscríbete a Simple Finanzas porque aquí intentamos hacer algo muy sencillo. Entender las inversiones y el dinero sin complicaciones innecesarias. Gracias por estar aquí. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.